Hola a todos nuevamente. En esta ocasión desarrollaremos algunos ejercicios del taller 5. Aquí tenemos una inecuación racional. Para poder desarrollarla necesitamos primero que todo establecer sus restricciones. ¿Qué restricciones tenemos que establecer? Que el denominador no se puede anular. Por lo tanto, buscamos el lugar o los puntos donde el denominador se nos hace cero. Esto es una ecuación cuadrática que podemos desarrollarla ya sea mediante la ecuación de segundo grado o realizando la factorización directamente. Es decir, tomando qué números multiplicados me dan 3 y sumados me dan menos 4. Y eso es menos 1 y menos 3. Por lo tanto, x es 1 o x es 3. Por lo tanto, el conjunto restricción van a ser todos los números reales, excepto el 1 y el 3. No, perdón. Ahora ya hemos determinado el conjunto de restricción, por lo tanto estamos en condiciones de desarrollar esta inecuación. Entonces lo que haremos es escribir como producto de factores esta expresión. ¿A qué nos referimos? En el numerador podemos observar que podemos factorizar por x potencia 6. Entonces nos queda x cuadrado más x más 2. Y el denominador ya lo teníamos factorizado de antes. Eso es x menos 1 y x menos 3. Y esto tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, queremos ver cuándo esta expresión es mayor o igual a 0. Por lo tanto, nos interesa el signo de la expresión. Más que estudiar algebraicamente esto, es estudiar el signo. Entonces, vamos a prestar atención primero a la ecuación cuadrática que aparece acá. Entonces vamos a calcular el discriminante de esta ecuación. Vamos a calcular su discriminante. El discriminante es b cuadrado menos 4 veces a por c. O sea, eso es 1 menos 8 y eso es menos 7. Eso es un número negativo. Entonces, como tenemos el discriminante negativo, podemos aplicar la proposición vista en la clase, que dice que el signo de esto va a depender del signo del coeficiente a. El coeficiente a en este caso es 1, que es positivo. Entonces, vamos a tener que la expresión x cuadrado más x más 2 es mayor que 0 para todo número real. Hemos determinado que esta expresión de segundo grado es siempre positiva, por lo cual necesitamos saber cómo es el signo de los demás factores. Y con eso poder determinar cómo es el producto de ellos. Para ello, lo que vamos a hacer es construir la tabla. Entonces, aquí lo que vamos a tener es la tabla donde vamos a ir poniendo los datos. En la parte de arriba vamos a ingresar. Primero, partimos desde el menos infinito, porque vamos a mirar por intervalos. Y los números donde cambia de signo las expresiones son el 1, el 3 y el 0. Y si los ordenamos, va a ser 0, 1, 3 y al final ponemos el infinito positivo. Y en esta columna vamos a ir ingresando cada uno de los términos por separado y ordenados de acuerdo a cómo se van a ir anulando. Entonces, el primero es el x potencia 6, luego el x menos 1, luego el x menos 3, y en esta fila o en esta celda vamos a poner la expresión de segundo grado.
que si bien no se anula en ninguna parte, tiene signo. Entonces, esto es x cuadrado más x más 2x. Entonces, vamos a ir estudiando el signo de cada uno de estos factores según el intervalo. Miremos, x potencia 6 es un número que siempre es positivo, porque su potencia es par. Por lo tanto, independiente de dónde se encuentre, esto siempre va a ser positivo. En cambio, la expresión x menos 1 va a ir variando dependiendo del intervalo. Si está en el intervalo del menos infinito al 0, este va a ser negativo. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos verificar? Tome cualquier número que sea menor que 0. Por ejemplo, el menos 2. Menos 2 menos 1 es menos 3. Eso es negativo. Pero si reemplazamos un número mayor que 0 y menor que 1, por ejemplo en un medio menos 1 es menos un medio. Ah, entonces también es negativo. Y si reemplazamos en un número mayor que 1 y menor que 3, por ejemplo el 2, 2 menos 1 es 1. O sea, esto es positivo. Y para números mayores que 3, bueno, por ejemplo 4, ya esto es 3, que es positivo. Análogamente procedemos para x menos 3. O sea, para números menores que 0, esto es negativo. Entre 0 y 1 sigue siendo negativo. Entre 1 y 3 también es negativo, pero para cuando es mayor que 3, esto pasa a ser positivo. Pueden ir verificando tomando números arbitrarios y los van reemplazando. Y esta expresión habíamos visto que es siempre positiva. Entonces, esto es positivo para todo número real. Entonces, en la última fila, nosotros estudiamos el signo del producto de los factores. Acá va el producto de los factores. Ahora, ustedes podrán decir, pero no eran solamente productos, habían cocientes. Sí, pero recuerden que dividir es lo mismo que multiplicar. Recuerden que estamos multiplicando por los inversos multiplicativos. Así que la operación es la misma en cuanto a los signos. Entonces, miramos cómo es el producto de los factores en el intervalo del menos infinito al 0. Multiplicamos todo esto. Entonces queda más con menos, menos, menos con menos, más con más, más. Más con menos, menos, menos con menos, más con más, más. En el intervalo del 1 al 3, más con más con menos, menos, menos con más, menos. Y en este intervalo del 3 al más infinito podemos ver que son todos positivos, por lo tanto esto es positivo también. Entonces, ya sabemos dónde la expresión es positiva, porque recuerden que la inecuación nos está preguntando cuándo toda esta expresión es mayor o igual que 0. Entonces ya sabemos cuándo es positiva. El asunto es que no solamente me preguntan cuándo es mayor, sino que cuándo puede ser igual. Aquí hay que tener cuidado, porque a priori todos los puntos que están acá son candidatos a solución. Ya sabemos que los números que están entre medio del intervalo, todos estos son solución, todos estos números son solución, todos estos números que están entre medio son solución. Estos no. Pero la pregunta es, ¿serán los extremos, o sea, el 0, en este caso el 1 y el 3, solución? A priori sí, pero hay que ver las restricciones. Entonces, ¿cuál era el conjunto de restricción? Era todos los números reales sin el 1 y el 3. Por lo tanto, acá vamos a mirar. ¿El 0 estaba en la restricción? No, por lo tanto, sí lo toma. Pero el 1 no estaba en la restricción, o sea, es un número que no puede ser tomado por X, por lo tanto, no lo toma. Y lo mismo con el 3. Es decir,
Cuando nosotros queremos escribir nuestra solución final, va a ser la unión de estos intervalos. O sea, desde el menos infinito al cero. El menos infinito nunca lo toma y el cero, en este caso, sí lo toma. Y esto va a ir unido al intervalo del 0 al 1, toma el 0, el 1, ¿lo toma o no lo toma? No, no lo toma. Entonces queda abierto. Los números que están en el intervalo del 1 al 3 no son parte de la solución. Y nos saltamos al siguiente intervalo. Del 3, o sea, esto va a ir unido del intervalo del 3 al más infinito. El infinito nunca lo tomas y el 3 en este caso tampoco. Pero ojo, que estos intervalos se puede simplificar más aún la notación, puesto que aquí toma el 0 y también lo toma. Entonces al unir los intervalos, esto simplemente se puede escribir como el intervalo del menos infinito al 1 abierto unido del intervalo del 3 al más infinito.